pueden entrar al YouTube de la iglesia y ahí bajar las clases. Gracias al Señor. La clase pasada, les decía, estuvimos viendo el comienzo. Ay, compartí pantalla. Hoy nos toca ver la clase 2, que es el pecado del hombre y sus consecuencias. Pero recapitulando un poquito, la clase pasada vimos el plan eterno de Dios para la humanidad. Y vimos que el plan de Dios era caminar en amistad y comunión con el hombre. Y también que el hombre tuviera señorío, gobierno sobre la creación, dominio sobre la creación. Y el punto que nos quedó sin ver de la clase pasada fue lo que Dios le otorgó también al hombre, la libre elección, la posibilidad de seguirlo o no. Es decir, Dios no quiso que los seres humanos le sigan de manera autómata, como robots o marionetas, sino que dio al hombre la libertad de decidir, la libre elección. Esa es una maravilla. Realmente no hay un Dios pagano que tenga esos atributos de hacer al hombre y después darle libertad para que elija. Realmente el Dios de la Biblia es un Dios admirable. Muchos dicen que es un Dios inventado. Sin embargo, es una maravilla que Dios crea un hombre, la humanidad, cree lo que serían sus súbditos y les dé libertad para elegirlo o rechazarlo. Eso no entra en nuestra mente, simplemente aceptamos por fe que el relato bíblico dice lo que realmente sucedió, porque creemos que la Biblia es palabra de Dios y es un libro inspirado. Bueno, la libertad, la libre elección, que también se llama libre albedrío, es la posibilidad de seguirlo o no. Dios creó seres libres, no marionetas. Dios puso un límite para probar la obediencia del hombre, y el hombre y la mujer tuvieron que pasar la prueba. Y el tentador hizo su parte. El diablo los tentó. Entonces quiero que leamos el pasaje bíblico, porque realmente es tremendamente enigmático que después de semejante creación, la maravilla de la creación, porque no nos hemos detenido en lo que es la maravilla del universo, la maravilla de lo creado, la diversidad de animales, la diversidad de plantas, la fotosíntesis, los alimentos, el organismo humano, los órganos masculinos, los órganos femeninos, la maravilla de la reproducción y todo eso, ¿no? Que los científicos siguen descubriendo maravillas. Después de haber hecho un universo y un mundo, una tierra tan perfecta, se le arruina el plan, porque el plan se le arruinó. El plan se le arruinó. Pero veamos, Dios tenía un plan completo. Dios tenía un plan completo. Entonces, vamos al capítulo 3. Yo voy a abrir la Biblia. Génesis 2, en primer lugar. Quería leer lo que Dios presenta como condición, como prueba. En el 2:16 de Génesis, si quieren buscar en su Biblia, vemos ahí la instrucción que Dios les da. Y Dios dice: mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. La alimentación primitiva antes del diluvio era vegetal. Después del diluvio se añade la carne. Era necesario después del diluvio la carne porque cambiaron todas las condiciones. Pero en principio el hombre se alimentaba de vegetales, de frutos y de granos. Mandó, en el 16 dice, podrás comer de todo lo que hay en el huerto. Pero el 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso dice el capítulo 2. Después, si vamos al capítulo 3, vemos ahí lo que sucedió. Génesis 3,
Yo lo voy a dejar abierto acá en mi Biblia, pero primero quiero que hablemos de esa condición, ¿no? Aguarden un segundito que esto lo tengo que cerrar. Ahí está. La instrucción que Dios les da. ¿Ustedes están viendo esto que yo comparto? Sí. La instrucción que Dios les da en Génesis 2:16 que acabamos de leer es que de todos los árboles podían comer menos de uno. Dios puso ese árbol. Era el árbol para probarlos. De ese no podían comer. Se llamaba árbol de la ciencia, del bien y del mal. Algunas versiones traducen el árbol del conocimiento, porque ciencia es conocimiento. Y también los teólogos lo han llamado el árbol de la sabiduría. Esto ha dado lugar a que los incrédulos, los científicos o todo ateo, los catedráticos, digan de que Dios ha negado al hombre el conocimiento. El conocimiento envanece, dice la palabra, así que los religiosos tuvieron que se opusieron a las ciencias, tenían argumentos, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal no era un árbol que le negara a Adán y a Eva un conocimiento que necesitaban para desarrollarse. Era un árbol que les permitía conocer por sí mismos lo bueno y lo malo. Ellos conocían lo bueno, porque caminaban con Dios. Dios los visitaba y caminaba con ellos. Ellos conocían lo bueno, pero llegó la hora en que ellos tenían que ser probados y realmente querían conocer todo. Y dice la palabra que el árbol les resultó agradable a los ojos y codiciable para hallar sabiduría. ¿Por qué? Porque Satanás le dijo que Dios se lo negaba. Vayamos al capítulo 3. Satanás estaba, algo también enigmático, una gran cuestión. ¿Por qué Dios dejó que Satanás esté? Porque hacía falta un tentador. Dios no tienta a nadie, dice la palabra. Dios no es tentado, Él no tienta a nadie. Hacía falta. Algún comentarista alguna vez dijo que Satanás es un sirviente en los planes de Dios. Él creyendo hacer la revuelta y la revolución, fue expulsado de allí, del cielo, del trono, junto con las dos terceras, con la tercera parte de los ángeles que se sublevaron con él, y fue enviado a la tierra. Por eso la tierra, cuando Dios empieza a construir y a edificar todo, estaba desordenada y vacía. Dios toma control. Pero la serpiente estaba, no dice el diablo. Génesis no dice el diablo, dice la serpiente. Porque el diablo había tomado a la serpiente. El diablo como diablo, que es la palabra diablo es adversario, ¿no? Satanás es adversario. El diablo es oponente, contrario a Dios. El diablo con ese nombre aparece posteriormente en el Antiguo Testamento. Al principio se lo mencionaba como la serpiente, porque ellos fueron engañados por un animal, pero el diablo estaba en el animal. La serpiente en ese momento hablaba. Hay muchos enigmas, ¿eh? Si nos vamos a detener en todos los detalles, hay muchos enigmas. Probablemente era un atributo que tenía ese animal, que después recibió el juicio de parte de Dios de arrastrarse y tomó la forma de serpiente que hoy conocemos nosotros. Pero antes había un diálogo, porque Eva no se asustó de que la serpiente hablara. Al contrario, se puso a conversar. Dice 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Ahí está la astucia, la trampa. Dios no había dicho eso.
Vino con una mentira. Dios no había dicho, no pueden comer de ningún árbol del huerto. Pueden comer de todos los árboles del huerto, solo de uno no pueden comer. La mujer le responde bien, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahí la mujer añade, porque Dios no dijo ni le tocaréis, le dijo no comerás. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí vino la mentira, porque los ojos de ellos fueron abiertos, es cierto, pero no fueron como Dios. Perdieron la comunión con Dios y conocieron el mal, eso es cierto, tuvieron una experiencia con el mal. Satanás, la serpiente, fue un tentador exitoso porque convenció a Eva. Yo me pregunto, ¿tenía posibilidad ella de resistir al tentador? ¿Tenía atributos Eva como para refutarle? Además de decirle Dios no dijo eso, decirle serpiente inmunda, andate de acá porque nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Tenía ella capacidad? Y si ese día ella la resistía, ¿volvería la serpiente a volver a tentarla? ¿Están pensando? Se supone que la víbora tiene que volver porque por algo Dios lo dejó que lo tentara, que le tentara a, a Eva, ¿o no? Bueno, Porque vamos ya a estaba avanzar un todo dicho. poquito porque más adelante yo respondo esa pregunta. Perdón, yo quería comentar algo, Sí, que la sí, serpiente le dice que van a ser como Dios, y en realidad ellos ya eran como Dios, porque Dios dijo que lo hizo a imagen y semejanza. claro. Entonces, Serían ellos como ya, Dios ya tenían la en imagen de Dios. posición, en dominio, en dominio, en tener un atributo que Dios les había negado. Esa fue la gran mentira. Avancemos un poquito, porque después voy a responder esa pregunta, si ellos tenían o no capacidad de resistir al diablo. Porque es bueno para nosotros también. A ver, nosotros en qué nivel estamos. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? ¿Sería que Dios no sabía? Dios estaba esperando la confesión. Ellos se habían escondido, pero Dios estaba esperando la confesión. El hombre respondió con una actitud cobarde, ya influenciado por el pecado. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Le echó la culpa a Eva. Es verdad, pero no lo obligó a comer. Comió porque quiso. Entonces Jehová dijo a la mujer, y Dios empezó por ella. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Verdad? Ella dijo verdad, pero le echó la culpa a la serpiente. Ninguno de los dos hasta ahora se arrepintió. Y Jehová dijo a la serpiente, empezó el juicio, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí vino el juicio sobre la serpiente y perdió los atributos que tenía.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15 se llama un anticipo del Evangelio, el protoevangelio, porque anuncia que un descendiente de la mujer sería el que heriría de muerte a Satanás, que fue Jesucristo. Ahí ya hay un anticipo, una promesa de Dios en el plan que ya tenía desde antes de la fundación del mundo. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La mujer sufre también su degradación, su condición. Ahora el dolor en las preñeces y en los partos, pero además la sujeción al hombre y al deseo del hombre. El señorío del varón, que está establecido en la Biblia, pero primitivamente los dos eran a la par. Los dos fueron creados a la par. Ahí quedó sujeta al mando, al gobierno y al señorío del varón. Por eso tanto sufre la mujer. Y el hombre dijo: por cuanto tú obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y ese fue el juicio para el hombre. De ser el gobernante, el señor, el dueño, el tener el dominio de un huerto perfectamente establecido, y de tener trabajo creativo, trabajo de desarrollo, porque él tenía trabajo, ahora le tocó un trabajo infructuoso. Sembrar, cosechar, para que vengan los caracoles, Sandra, y te coman las acelgas. Para que vengan los saltamontes, Belinda, y te coman la verdura. Trabajo infructuoso. Espinos y cardos te producirá. La tierra cayó también bajo maldición. Toda la creación sufrió. Toda la creación sufrió. Dice el Nuevo Testamento que la tierra está esperando su redención también. Ella clama, gime, esperando el día de su redención. Espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y ahí le anuncia la muerte física. Pero la muerte que ya habían sufrido ellos era la muerte espiritual. Fíjense en que ninguno de los dos se arrepiente. Si se hubieran arrepentido con lágrimas, no sabemos. Si hubiera pecado solo Eva y Adán, no sabemos. Si no hubieran pecado, no sabemos. Lo que sabemos es lo que pasó. Y estamos todos bajo las consecuencias. El plan de Dios era perfecto, pero se arruinó porque Dios dio la posibilidad de elegir. Y así se arruinan tantas vidas hoy. Los hombres siguen eligiendo, las mujeres siguen eligiendo. Y se sigue eligiendo en contra de la voluntad de Dios. Y se sufren las consecuencias. Bueno, y ahí ya continúa la vida de ellos. Y dice: Jehová hizo al hombre y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vistió su desnudez, cubrió su desnudez. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. El árbol de la vida es el árbol que también se habla en Génesis, en el Apocalipsis. En Génesis está el árbol de la vida, y en el Génesis vuelve a aparecer el árbol de la vida, del cual comerán las naciones, dice Génesis, y dice que nos da un fruto diferente cada mes. Es un árbol, el árbol de la vida eterna, que va a estar en el paraíso, en el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios va a hacer, que anuncia el libro de Apocalipsis.
El árbol de la vida, ahora no hay acceso a él. Para que no sea eternamente pecador. La idea es que la muerte es la condena del pecado. La muerte es el juicio sobre el pecado. ¿Puedo hacer una Sí, pequeña consulta ahí? sí. Cuando Dios le dice que no puede comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero no le dijo que no coma del árbol de la vida en ese momento, cuando estaba en comunión. O sea, él podía comer, ¿no? Comían, sí, sí. Porque Siempre tuve esa pregunta y digo, ¿no les ese podría...? árbol estaba habilitado. Ese árbol estaba habilitado. Claro, porque el único, digamos, que le prohibió fue el de la ciencia del El bien de y la del mal. ciencia. Y Fue siempre yo pensé eso, digo, ellos podían comer de la vida, sin embargo fueron y eligieron el que no podían, ¿no? el que no podía. Tal cual. Y dice que lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Él salió de la tierra y volvió a labrar la tierra. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Ese lugar ya no existe. Probablemente con el diluvio toda la geografía cambió. Quiero que veamos un poquito, no sé si ustedes están tomando nota en algún lado, pero yo después les voy a mandar un apunte. Quiero que meditemos un poquito en esto que hemos visto, ¿no? El, el árbol de la ciencia del bien y del mal en sí no es que era un árbol malo por lo que no tenía nada malo en sí. Lo que era malo era transgredir la regla de Dios. El árbol probablemente era un árbol de un fruto sabroso, rico, ¿eh? No tenía un veneno. Es decir, que por comer el fruto, eh, no es que ellos pasaron a ser muertos. Ellos no perdieron la vida por desobedecer a Dios. Dice el apóstol Pablo que la mujer es la que fue tentada, que Adán no fue tentado. En 2 Corintios 11:3, no sé si alguien quiere buscar 2 Corintios 11:3, ahí habla de la tentación que sufrió Eva. Quien lo encuentra, abre su micrófono y lo lee. No tengo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestro sentido sea de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Ahí está. Eso es El lo que apóstol dice. Pablo dice que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y el hombre no fue tentado. El hombre ejerció en el uso y ejercicio de su libertad, decidió pecar. No es para defender a la mujer, simplemente que el apóstol Pablo aclara que la que fue tentada es ella. Él no. Él simplemente vio el fruto y dijo, y bueno, comamos. No se murió, ella probó, no se murió, pruebo yo. Adán pecó en el uso de su libertad. Dice 1 Timoteo 2:14, que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero que Adán no fue engañado. 1 Timoteo 2:14, ¿quién lo quiere buscar? El apóstol Pablo es el que más revelación tuvo de toda esta historia del Edén. Sí. No tengo una traducción viviente, ¿eh? Dale. Dale. ¿Nueva traducción viviente? Sí, 2:14. Dale. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Ahí está. Incurrió transgresión. El engaño, la sutileza del diablo fue probablemente a la de carácter más sensible, más
menos, a ver qué podemos decir. Nada, no digamos nada. La mujer fue engañada, el hombre, en ejercicio de su libertad, eligió transgredir. Por eso que cuando el apóstol Pablo habla de Adán, habla con un juicio sobre la vida de él. El pecado, dice el apóstol Pablo, entró a la raza por el hombre. Y si bien la mujer sufrió las consecuencias, porque el hombre nace de la mujer, así que está todo muy intrincado. Pero yo voy a esta pregunta, les quiero hacer esta pregunta que hoy ya la hice. ¿Hubieran podido resistir ellos los embates de Satanás? ¿Realmente? ¿Cuántas veces lo hubieran resistido? ¿Qué piensan? ¿Tienen alguna opinión formada de esto? ¿O estaban ya condicionados a fracasar? Dios creó esa prueba, ese árbol y esa situación y permitió que Eva se encontrara con la serpiente y que la serpiente la tentara porque sabía que iban a pecar. Para que pequen, digamos. ¿Cuántos ataques del maligno podrían haber soportado? Y como Jesús, 3 veces fue al diablo y... Bien, Juan José. Bien, Juan José. Se te escucha muy bajito, Juan. Bien. Jesús fue hombre y él resistió a Satanás. Jesús fue hombre, nacido de mujer, y él resistió a Satanás, porque en él no había pecado. Mi conclusión es que sí, ellos tenían que pasar una única prueba. Si ellos hubieran pasado esa prueba, hubieran resistido a la tentación y hubieran tenido dominio sobre Satanás y lo hubieran echado del huerto. Porque ellos eran diferentes a nosotros. Ellos eran personas sin pecado. Ellos no tenían la concupiscencia que tenemos nosotros, que es ese deseo desordenado que nos lleva, que nos seduce y nos lleva a hacer lo malo. Todos dentro nuestro tenemos ese deseo desordenado que la Biblia llama concupiscencia, que nos seduce, lo que entra por los ojos, se instala en la mente y nos quiere gobernar. Ellos no lo tenían porque ellos estaban en un estado de perfección, de inocencia en cuanto al pecado. Lo hubieran podido resistir. El plan de Dios era que el hombre, el ser humano, venciera a Satanás. El hombre hubiera tomado dominio, autoridad sobre toda la creación y Satanás hubiera quedado debajo de sus pies. Ahora, ¿quién logró eso? Jesucristo. Perfecto hombre. Venció al diablo en la cruz del Calvario y lo tiene debajo de sus pies. Entonces, eso lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a ver a Jesucristo, el recurso de Dios para redimir al ser humano. Pero el plan original de Dios es que el hombre tomara autoridad y echara afuera a Satanás. Bueno, no sucedió. Vamos a la clase 2, la clase que nos tocaba ver hoy. Esto fue una introducción y ya estamos terminando. Yo nomás les voy a leer para que ustedes después, les voy a compartir pantalla otra vez, para que ustedes lo vean después tranquilos. Si lo pueden imprimir, imprímanlo, guárdenlo. No saben en qué momento pueden volver a estudiarlo o compartírselo a alguien. El pecado del hombre. Voy a agrandar un poquito aquí el zoom. El pecado. Génesis 3, 6b al 7. ¿Quién quiere leer? La segunda. Lea Génesis 3, 6 y 7.
¿Alguien? Si querés puedo leer. Como ¿Leo? Bueno, vamos. Sandra, dale. ¿Se escucha? ¿Sí? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿El 7 también? Sí. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí está. El pecado, la palabra pecado que se traduce pecado en la Biblia, muchas veces es un término que significa errar al blanco. Pecado fue irse para el otro lado. Te fuiste para cualquier lado, decimos nosotros. Te fuiste. Eso fue el pecado. Dios decía para acá, para este lado, y ellos se fueron para aquel. ¿Por qué? Porque codiciaron esa sabiduría mentirosa que les prometió la serpiente. Creyeron la mentira antes que obedecer el consejo divino. Las consecuencias fueron que fueron abiertos sus ojos. ¿A qué se abrieron sus ojos? A lo visible, a lo material y físico, porque vieron que estaban desnudos. A lo visible, material y físico de este mundo. Y espiritualmente dejaron de ver al invisible, al que paseaba con ellos al caer la tarde, porque entraron en una ceguera espiritual. Otra consecuencia del pecado fue la vergüenza entre ellos. Después vamos a ver con sus hijos, Caín y Abel, la rivalidad, la contienda. Otra consecuencia fue el miedo ante la presencia de Dios. Aún el día de hoy, el ser humano se esconde de Dios. ¿Cómo se esconde? Y tapa de diferentes maneras, para no quedar expuesto. Con entretenimientos, con paseos, con trabajo, con ruido, con placeres. El hombre se esconde de Dios. Él tuvo miedo, ser humano. Adán y Eva tuvieron miedo. Enemistad y pérdida de la comunión con Él fue la consecuencia. Otra consecuencia, la esclavitud al pecado y temor a la muerte. El pecado en la muerte entró a la raza humana, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dice el apóstol Pablo, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa es la consecuencia. Nosotros nacemos, cada uno de nosotros, bajo pecado. Esa convicción la tenemos solamente cuando venimos a la luz, venimos a la presencia de Dios. Porque vos hablas con una persona y dices, yo no hago nada malo, yo no maté a nadie, yo nunca robo, yo no soy una persona pecadora. Es que nacemos bajo pecado. Ya solamente por herencia, por ADN, por herencia de raza humana, nacemos vulnerables y atados, ligados al pecado. También el temor a la muerte. El miedo a la muerte esclaviza, dice la Biblia. Pero bueno, hay redención. Así como el pecado entró a al hombre por un hombre, también por un hombre vino la vida eterna y la salvación. Dios tenía un recurso, tenía un as bajo la manga. Dios tenía una alternativa. Dios tenía un plan, que vamos a ver la clase que viene, hermano. No se la pierdan. Es un plan eterno, perfectamente diseñado. A Dios no lo agarró desprevenido el pecado del ser humano, si bien seguramente Él tenía una voluntad diferente. Él quería y expectativas probablemente diferentes. Sin embargo, Dios tenía un plan, que es el que se está llevando a cabo ahora, y es a través de Jesucristo. Otra consecuencia es la mente cauterizada o nublada, oscurecida.
no se puede razonar bien. En vez de sabiduría y conocimiento, el ser humano se degradó. Y libertad engañosa, pues el ser humano se transformó en esclavo del pecado. Pensó que iba a ser libre, que iba a ser como Dios, y sin embargo pasó a ser esclavo del pecado. Lo que perdieron, la inocencia, porque ahora conocieron el mal. Lo experimentaron y pasó a ser parte de su vida. Perdieron la posibilidad de vencer a Satanás para siempre, porque lo hubieran vencido. El dominio y gobierno de la creación lo perdieron. Jesús dijo que Satanás era el príncipe de este mundo. En el huerto de Getsemaní le dijo a los discípulos, vayámonos ya, ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver conmigo. El príncipe de la potestad del aire, Satanás, es el que tiene el dominio ahora de las personas del que están en la tierra. Aquellos que no han rendido su vida a Dios y no se han vuelto a Dios. Son gobernados por Satanás, aunque digan que yo soy bueno. Naciste bajo pecado, estás ligado al pecado, estás condenado. Perdieron la vida sin muerte, es decir, la vida eterna, y perdieron la comunión con Dios. Lo más triste. Ya Dios empezó a comunicar de otra manera. Perdieron esos paseos de todas las tardes en el huerto del Edén, cuando el Señor los visitaba. El plan eterno de Dios se obstaculizó, pero Dios tenía un recurso ya reservado, desde antes de la fundación del mundo. El primer Adán fracasó, pero el Señor envió a su Hijo como el segundo Adán, para recuperar todo lo que se había perdido. Cristo venció a la muerte, a Satanás y al pecado. A nosotros nos otorga esa capacidad también de, en su nombre, vencer a la muerte, a Satanás y al pecado. Me dirás, pero seguimos muriendo. Pero morimos para ser parte de la vida eterna, porque estamos en Cristo. Y en Cristo nadie muere. Cambia de estado. Se promueve a una vida superior. La muerte ya no es temible para el cristiano. La sufrimos. Sufrimos las pérdidas. Pero simplemente el que muere, ya está, se graduó, ya pasó la prueba, ya pasó esta escuela de unos pocos años de vida para ser parte de la graduación que es la vida eterna. Vencimos a Satanás porque en el nombre de Jesús Él no tiene potestad sobre nuestras vidas. Y vencimos al pecado porque el Señor nos ha dado su Espíritu Santo que habita en nosotros y nos permite vivir en santidad. No hay ninguna excusa para vivir como vive el mundo, teniendo semejante atributos que el Señor nos ha otorgado en Cristo Jesús. Hasta acá llegamos, vimos una tragedia, realmente. El capítulo 3 de Génesis es una tragedia. Se arruinó el plan, provisoriamente. Dios luego empezó a formar un pueblo, una nación, donde nacería su Hijo, y Dios mismo vendría a poner las cosas en su lugar. Hacía falta un hombre que venciera a Satanás, pero no lo hubo. Tuvo que venir él, en forma de hombre, para lograrlo. Y gracias a Dios que lo logró, porque nos otorgó eterna salvación. Amén. ¿Podemos decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Un plan perfectamente diseñado, con una interrupción, un obstáculo de algunos años, y una triste historia, pero consecuencia del pecado y la necedad. No sé cuántos de ustedes pueden mirar para atrás en su vida y decir qué necia fui, qué tiempo perdí, cuánto arruiné las cosas, si hubiera seguido a Dios
antes, o si no le hubiera dado la espalda al Señor. ¿Cuántos pueden mirar para atrás y decir si hubiera sido fiel? Pero bueno, ya está, eso es parte del pasado. Ahora estás en Cristo y ahora caminas mirando para adelante. Y tu testimonio, lo que te sucedió y lo que hiciste mal, tiene que ser parte del testimonio que des cuando predicas de Él. No hagas lo que yo hice, porque yo me equivoqué. No te equivoques. Seguí a Cristo. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Amén. ¿Oramos por esto? Damos gracias al Señor por este plan perfecto, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza. Y reconocemos, Señor, que ignoramos tantas cosas. Tan precarios somos, Señor, en el conocimiento. Sin embargo, vos nos otorgás tu palabra que describe, Señor, tu plan perfecto. Ella, Señor, es fuente de sabiduría. Y ella, Señor, la estamos estudiando. A grandes pasos, a grandes rasgos, estamos viendo la plenitud de tu plan. Gracias, Señor. Gracias. Lamentamos tanto que un plan tan perfecto y una creación tan perfecta se arruinara. Lamentamos tanto, Señor, que el ser humano, el hombre y la mujer, te pagaran de esa manera. Sin embargo, Señor, ellos sufrieron las consecuencias y sus generaciones y los que lo siguieron, la siguieron sufriendo. Yo te doy gracias, Señor, porque vos tenías un plan perfecto desde antes de la fundación del mundo, que llevaste a cabo con tu Hijo Jesucristo y que hoy nos ofreces a nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser de esos que reconcilian al mundo contigo y que dicen hay una salida, hay un plan perfecto. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan con tu vida. No te arruines, no te hagas esclavo. Dios tiene un plan, es liberador. Nos sujeta a Él, pero es para libertad y para bendición. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Que podamos reflexionar en esto, cada uno, en su vida personal, en su situación privada, y reconocer, Señor, que gracias a ti, en este tiempo, Señor, estamos de pie, estamos enteros y estamos en confianza, sabiendo, Señor, que en ti tenemos vida plena y vida eterna. Gracias, Jesucristo, por tu plan. Gracias, Dios Padre, por tu gran amor y misericordia. Y gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro consejero y nuestro ayudador constante. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén. Y amén. Amén. Gracias, Laura.